Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del Rodcast, en donde nuestra intención es ser puente de comunicación, de sensibilidad, de reflexión. Yo soy Alberto Capi. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal que aparece aquí abajo en la pantalla. Bien, mi nombre es Pato, me faltó presentarme, ¿verdad? Hoy tenemos el privilegio de contar con una amiga y una mujer muy valiente, amorosa y profundamente inspiradora. Ella es Vero. Su historia no es solo una historia de maternidad, es una historia de amor, de fe y de decisión. Y de cómo el corazón sabe reconocer a sus hijos más allá de la sangre. Vero, junto con su pareja, ha emprendido el camino de la adopción. Y hoy vamos a conocer la historia de cuál ha sido el proceso, cómo fue cuando conoció a sus hijos, qué fue lo que la motivó y la orilló a esa decisión tan importante y sobre todo como pareja. Preparándonos entonces para una charla que seguramente será profunda, inspiradora y que los invitamos realmente a que la escuchen de principio a fin. Bienvenida y me gustaría que tú seas la que te presentes, Vero. Muchas gracias. Pues soy Verónica Loera Garza. Soy consultora de recursos humanos y doy cursos de desarrollo humano, básicamente. Muchísimas gracias por invitarme. No, de nada, Vero. Oye, Vero, y para empezar, ya que estamos aquí, platícanos cómo te nace el deseo de ser mamá. ¿Fue algo así que simplemente surgió o ya lo traías presente desde pequeña? ¿Cómo nace? Desde niña, desde siempre fue, yo me imaginaba de niña, cuando tenga 25 años, voy a ser así súper grande, y siempre me imaginé tener hijos, ¿verdad? O incluso a los 13 años dije, si por alguna razón no tengo hijos, me voy a vivir en un orfanatorio, una casa hogar. Entonces como que sí, mi vida era con los niños, y la carrera que elegí, que fue pedagogía, fue porque quería desarrollarme en la comunidad, así con esa profesión, pero también que me sirviera para mis hijos, ¿verdad? Para la crianza de mis hijos. O sea que definitivamente desde niña tuviste esa vocación, y eso lo puedes atribuir también a algo de influencia de tu familia, o a qué lo puedes atribuir, a que ya venías tú ya con esa semillita o esa intención. Fíjate que por parte de mi papá y de mi mamá somos familia muy grande. O sea, en casa, en las familias, siempre hubo bebés. O sea, éramos nosotros y luego fuimos creciendo y siempre había bebés y había más bebés, o sea, de hermanos, o sea, de tíos, los pequeños, como que los tíos grandes, soy yo de esa generación, y luego de los tíos chicos, y luego los primos grandes empezaron a tener bebés. Entonces siempre fue como esas familias grandes, ¿no? Y ese era también mi sueño. Okay. Pues. Bueno, y para ir empezando y ganarle tiempo a la entrevista, Vero, y aprovechándote sobre todo el testimonio que nos vienes a compartir, sí me gustaría empezar primero, pues, ahora sí como el principio. ¿Cuál fue el proceso formal o qué se necesita realmente o qué te decidió a ti para adoptar? Sí, bueno, básicamente el deseo, ¿verdad? Y incluso antes de casarnos, yo me casé grande, digamos, a los 30 y pico, y mi esposo también. Entonces, pues era bueno, nos casamos y nos encanta estar como juntos, como pareja, pero sí pensar en hijos. Entonces, y yo, pues desde los 13 había dicho, yo quiero hijos adoptados, heredados y biológicos. Entonces era como a manos llenas, ¿no? Mi esposo ya tenía 3 hijos grandes. Entonces, pues dijo, sí, va. Y esperamos un par de años como pareja para estar bien, disfrutar esta parte. Y luego, ya cuando estuvimos decididos, dijimos, bueno, ya. Y digamos que pegó el embarazo en la primera. Y bueno, estaba yo que así, súper soñada, ¿sí? Y hubo un aborto espontáneo. Entonces, después de ahí, simplemente me dijeron, hombre, en 6 meses te vuelves a embarazar y listo. La verdad, yo me sentí mal 1 año, así físicamente. Entonces, hicimos tratamientos de fertilidad, porque mi esposo sí decía, bueno, vamos primero con tratamiento de fertilidad y vamos a la adopción también, pero primero, ¿no? Y no, llegamos con un especialista de aquí de Monterrey y decía, tu caso, o sea, tu caso, si tú te embarazas no va a ser un milagro. Yo aquí he visto milagros, lo tuyo no es un milagro. Estás bien, te vas a embarazar. Y así pasó, y entonces, pues no se dio el embarazo con tratamientos de fertilidad asistida. Entonces, ya cuando el trámite, pues yo le regreso con el doctor, le digo, necesito la carta de que no me puedo embarazar. Y me dice, no te la puedo dar. Y yo, ¿cómo no me la va a dar? Es que tú sí te puedes embarazar. Y yo, pero no me embarazo. Entonces, sí me dio una carta que decía de posibilidades reducidas,
porque es un trámite, es un requisito que te piden para poder hacer en el trámite. Entonces, bueno, para el trámite formal, yo siempre, no sé si cuento un poquito yo ya sabía que mis hijos ya habían nacido. O sea, yo llegué a un momento en que dije, mi hijo ya nació, o sea, ya está vivo, y entonces yo circulaba en la vida sabiendo que yo tenía ya un hijo. Pero tú imaginabas eso. Sí, o sea, yo sentía que mi hijo ya había nacido, hijo varón. Como que tenías ese sentimiento. Chinita, sí, yo sentía, y entonces yo me conecté y decía, mi hijo ya nació, o sea, está vivo. Entonces, una tarde de verano, estaba sola en mi habitación y sobre la cama incluso me puse a orar y le pedí a Dios que, le dije, solo te pido que mis hijos no estén sufriendo, que estén bien. Y entonces en la noche una amiga me dice, no sé por qué, mis ángeles me dicen que te dé este mensaje, pero no entiendo por qué, por si tú no tienes hijos muertos ni nada. Bueno, y entonces me mandó la tarjeta que sus ángeles le decían, y decía la tarjeta, tus hijos están bien, tus hijos en el cielo y en la tierra están bien, cuidados por Dios. Pero ya hablando en plural, porque tú has dicho sí, un hijo, tus hijos. Ya, hablando en plural. Entonces, con eso, bueno, yo siempre pedí señales, ¿verdad? Señales. Con eso en mente, entonces, pues haz de cuenta que, pues yo le dije a mi espíritu que hablara con el espíritu de mis hijos. A lo mejor van a decir que estoy así un poco... No, tú pero dale como todo fue. Nada, sí, ¿no? claro. Simplemente yo dije, bueno, te dejaste oí fluir. que alguien hizo eso, entonces, y les dije, díganme dónde están para ir por ustedes. Pero así, perdona ahí que te fuerza. interrumpa, Vero. Antes de entrar a cámara nos habías platicado eso del espíritu, es lo que había pasado, no sé si con una amiga que tuvo que ver con el Papa o algo así. Si quieres comentarnos algo de eso, que por eso también por ahí te llamó. Por ahí fue lo que aprendí. Bueno, escuché una historia de un muchacho que iba a ir a Roma, entonces le dijo a su espíritu que le dijera al espíritu del Papa Juan Pablo II que cuando el Papa saliera se acercara con él. Entonces, él está en las audiencias públicas y el Papa se viene con él y le dice, no se vale, no se vale, aquí estoy. Entonces, con eso, pues yo dije, le voy a hablar al espíritu de mis hijos, ¿no? Y así, yo sí lo que sí recuerdo es que lo hice como muy intensa. O sea, díganme dónde están para ir por ustedes, para ir por ustedes. Entonces, en ese momento de mi vida, yo sentía que tenía muchos amigos y que no tenía tiempo para atenderlos. Entonces, yo me dije, ni un amigo más. Ahorita no, ahorita ya digo otra vez, más amigos. Pero en ese momento dije, ni un amigo más. Y entonces por trabajo, yo doy consultoría de recursos humanos, entonces estaba con un director de recursos humanos y total que me mandó con la esposa, le dio mis datos a la esposa del director y me habla, del director de operaciones, y me habla, me dice, es que necesito que me ayudes con algo a mis hijos, de su vocación y eso. Entonces ella me dijo, yo fui con sus hijos, les hice algunos exámenes de psicometría y así, y tuve una sesión con la familia, y entonces ella me dijo, pero es que ya somos amigas. Y yo, ¿qué onda si yo ya no quería más amigas? Y le dije, pero está bien, o sea, sí, somos amigas. Entonces me dijo, mira, voy a dar un discurso y quiero que estén mis 3 grandes amigas conmigo enfrente, y quiero que estés. Entonces me fui sola, o sea, en la noche, yo casi no salía sola en la noche, pero salí porque ella quería que estuviéramos ahí. Y entonces ella estaba en el escenario y estaban sus 3 amigas, se puso o sea, yo me puse en medio, y ellas empezaron a hablar de un bebé, así encima de mí, y yo decía, y hablaban mucho, y yo decía, están hablando de la adopción de una niña con síndrome de Down, y me decían, sí, ¿quieres adoptar? Y yo, sí. Entonces mi esposo se dedica a eso, mi esposo es abogado y se dedica a eso. Yo ya los conocía porque ellos son papás de un joven con síndrome de Down, y ya por unidos así ya conocía a la familia. Entonces, me dio el dato del esposo, le hablamos al esposo, y bueno, nosotros en ese momento ya habíamos ido a una cita, a una noche informativa, una sesión informativa del DIF Capullos, porque yo ya sabía que era en el DIF Capullos porque me salió en el cartel así, DIF Capullos. Entonces, pero espérame, platica bien eso, ¿cómo fue la señal de...? Bueno, yo me la pasé, me la pasaba en oración pidiendo señales, y señales claras, porque a veces uno se distrae, ¿no? Entonces, cuando las chicas estaban hablando, pues para mí fue una señal clara, ¿no? Claro. Y aparte, ¿quieres adoptar? Sí. Mi esposo se dedica, bueno, ya teníamos el abogado, ¿no? Entonces, iba yo manejando, y en esto de que les había dicho a mis niños dónde estaban para ir por ellos y todo, y entonces yo estaba conectada con eso, pero como que iba conmigo y de repente veo nada más una manta bien grande que decía DIF Capullos.
Y yo ahí supe, No. dije, tengo que ir al DIF Capullos, independientemente de lo que yo Sí, pueda cañón. pensar, a dónde ir, porque pues hay muchas instituciones muy bonitas aquí, ¿verdad? En México, en Nuevo León, respecto a que se dedican a esto. Entonces, bueno, pues sin pensarlo. Oye, Vero, y ahí, a ver, yo tengo dudas. Una vez ya que platicas con tu esposo y dices, sí, vamos a hablar, sinceramente no tuvieron así miedo, ganas de decir ya, desistir o decir ya no, ¿o qué? Fíjate. ¿Qué pasa? ¿Nunca pasó ese momento? Sobre Fíjate- todo porque está difícil también que, pues una cosa Sí. es que ella tenga las ganas, pero el esposo también de repente decir, oye, espérame, No. no es cualquier cosa, ¿verdad? Y Entonces, además que un niño especial, o sea, es todo junto. Y llegar de repente con tu esposo y decirle, ¿qué crees? O sea, no pasó en ningún momento. Fíjate que él cuando yo lo conocí, cuando éramos solteros, ya lo conocí, él me dijo, pues fíjate que yo no quiero ni volverme a casar, porque ya estoy casado, ni tener más hijos. Y yo dije, qué padre tener la claridad de lo que uno quiere en la vida. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo sí me quiero casar y sí quiero tener hijos. Y ese es mi proyecto. Entonces para mí fue como, qué padre, pero X, no eres tú, ¿verdad? Sí, o sea, sí. hay que seguirle en la vida. Y entonces él como que se fue enamorando de mi proyecto de vida. O sea, como que, y entonces me confesó, es que en la realidad yo sí quería tener más hijos. Pero bueno, ya no se pudo, X problemas, ¿verdad? Entonces, como que ahí fue como, entonces sí querías tener más hijos. ¿Pero por qué te dijo que no? Porque él quería entregar su vida a un servicio social, en temas de meditación, de desarrollo humano. Entonces, había maneras de entregarte, incluso de ir a abrir otra ciudad de una institución. Entonces, como que tenía eso. Pero bueno, como que ahí nos unimos en el proyecto de vida. Y te digo, lo platicamos desde antes de casarnos, platicamos de hijos, ¿verdad? Hijos. En general, mínimo 3, o sea, era mínimo 3, porque yo en mi etapa joven yo decía 7, y si se puede, 9. no, hombre, pero acuérdate que iban a en ser estos tiempos. adoptados, Yo heredados. decía 8, ¿verdad? Pero luego nació el primo, dije 4, nació el segundo, dije 2. Puros Sí, descuentos. ándale. Entonces, bueno, yo me quedé con 2. Entonces, bueno, estaba muy platicado, pero ya cuando pasamos el tema del aborto y porque mi esposo quería que intentáramos por un hijo biológico, y dije, qué padre, yo también quiero hijo biológico, ¿no? Y como no se dio, entonces pues para mí era bien obvio decir, es que ya tengo que hacer la adopción. Es más, yo sabía que la adopción era primero antes de los biológicos, o sea, yo tenía claro eso. Y sabía que mi hijo ya estaba nacido, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, ok, ya, vamos. Entonces empezamos con una cita una cita informativa en el DIF, donde, bueno, tienen su formato y demás, y pues nos salimos así como salimos de esa cita como sin mucho camino claro. Salimos de esa sesión informativa como con el camino difuso más bien. Como que perdieron más. Sí, entonces haz de cuenta que ahí fue lo del abogado. Entonces, bueno, ya con el abogado ya nosotros ahí dijimos que estábamos abiertos a hermanitos, 2, 3, y si había un niño con discapacidad. O sea, y ahí al llenar la solicitud me acuerdo que mi marido le puso, niños con discapacidad, y yo, ¡oh! ¡Uno! Y fue como el primer así, digamos, de que, ¿cómo? Mi esposo, pues nomás uno, no, o sea, varios hermanitos, pero uno con discapacidad. pero, ¿por qué? Si pudieran también, digo, no hacer menos de perdido la discapacidad de alguien, sino cómo es el atrevimiento, qué es la vocación de esa para decir, y aparte de adoptar, quiero un niño con alguna Sí fue un discapacidad. atrevimiento, Sí fue un atrevimiento. Yo considero más una vocación, porque no pues digo... No, es que yo creo que es todo, porque realmente tiene que venir de lo más profundo, ¿verdad? Para poder atreverte. Es que la responsabilidad de un hijo, sabemos lo que implica. Uno. Sí, natural. Natural. Tú te sientes todo aturdido. Imagínate tú aceptando. Es una vocación. Ahí sí. Fíjate que ahí llamado. Yo creo que sí es un llamado. Pero fíjate que ahí sí, mi mamá, bien raro. Porque en mi familia, pues no tenemos así ninguna persona con discapacidad cercana. Digo, sí hay una persona sorda, pero bueno, integrada, ¿verdad? En mi infancia yo conocí a 2 niños con discapacidad, vecinos, y era uno más, Claro. haz de cuenta. Uno, por ejemplo, iba a la escuela, era, ¿cómo se llama? Discapacidad física, que es por la poliomielitis, ¿verdad? Sí, polio. Entonces él iba
Andador. No, la sí que ¿Las van en avalanchas? sí, una patineta. Una patineta. Una patineta. Es que avalancha. Y él no iba sé. hacia la escuela, o sea, se movía de su casa a la escuela Sí. en patineta, pero era Hugo, o sea, platicábamos como Hugo, Sí. ¿verdad? Y otro chico se llama Chayo, que todavía vive, pelirrojo, grandote, sí con discapacidad intelectual profunda, pero era de mi edad y él sí podía hacer cosas o te jalaba, pero todos los niños ya sabíamos. Y era Chayo, punto, era Chayo. Entonces, mi mamá siempre me dijo que yo iba a dedicarme a los niños con síndrome Down. No sé por qué. Que ella sentía que yo tenía mucha paciencia para los niños con síndrome Down. Y cerquita de mi casa, en Allende, de la casa de mis papás, hicieron una escuelita para niños con síndrome Down al principio. Y yo pasaba y yo decía, ay, qué padre, y nos decíamos adiós de niña. Entonces luego yo a los 18, bueno, yo empiezo a estudiar pedagogía y a los 18 entro a Unidos, somos iguales, como voluntaria. Entonces, y ahí hice mi servicio social. Yo ya había trabajado de practicante en centros de integración juvenil, que era como prevención de drogadicción. Y luego ya me fui a hacer mis servicios, o sea, fui voluntaria en Unidos un verano y luego fui a hacer mi servicio social en Unidos. Y me quedé trabajando, y trabajé 20 años, o sea, bueno, 15 años seguidos, y después tuve un receso y luego volví un poquito más. Entonces realmente Unidos te enseña a que somos iguales realmente en el sentido de como seres humanos. Entonces yo decía, si todos los niños necesitan una familia, pues un niño con discapacidad más, ¿no? Entonces con mi esposo platicamos, hicimos una listita de lo que yo consideraba que podíamos, ¿verdad? De ciertas discapacidades, pero una amiga me dijo, ay, pues agrega la ceguera. Y yo no, porque las personas ciegas realmente adultas se integran súper bien, o sea, no necesitan, ignorante yo. Porque realmente los adultos es así, pero los niños, un niño con ceguera sí necesita, pues mucho, una familia, ¿verdad?, que le ayude. Entonces la agregamos. Y entonces dijimos, y me dijo, yo soy madrina, sí, tú eres madrina, entonces tiene bastantes madrinas por ahí. Y entonces, como estaba en la lista, cuando fuimos después del abogado a una entrevista, ya tenían a la niña, con su nombre y todo, ¿no? Ya tenían a la niña, que sí, está esta niña que se llama así, y tenía en ese momento 3 años, y fue todo lo que nos dijeron, que tenía ceguera. Y entonces yo me meto, pues muy contenta, ¿verdad?, con todos los trámites y ya entendiendo la solicitud y toda la lista. Fuimos un 11 de diciembre a la cita, y haz de cuenta, la primera semana de enero fuimos a la torre, al pabellón, sí, para sacar todos los papeles, todos los trámites que te piden, que sí son como 15, 20 papeles, pero todo es bastante razonable. Juntamos el expediente y lo entregamos. Y vinieron entonces una serie de, bueno, te verifican que todos los papeles estén en orden, que todo coincida, que todo sea legal, digamos, todos los papeles. Y luego entras a una serie de evaluaciones con psicólogos, con trabajadores sociales, que ellos tienen su proceso, que es una cita semanal o ya dependiendo de dónde vivas y cómo se organizan. Y de tu trabajo también, ya se organizan y te dan en un momento lo que le llaman la carta de idoneidad, donde te dicen que sí puedes ser papás. En el trayecto, como nosotros ya nos habían dicho de esta niña, entonces, y yo quería saber más de esta niña, o sea, yo ya quería saber, yo ya la quería ver, y así, y entonces, pues me meto a internet a buscar notas, niños del DIF Capullo, niños así, y me encuentro una nota antigua, o sea, como que la niña que tenía poquito de haber llegado, donde decía que la niña tenía discapacidad ceguera, o sea, discapacidad visual, ceguera total, y tenía tetralogía de Fallot. En ese momento no sabía yo qué era tetralogía de Fallot, y tenía displasia de caderas, y se preguntaban que qué pasaba con estos niños, o sea, qué iba a pasar con estos niños, ¿verdad? Entonces, pues yo me quedé muda, porque yo dije, es esta niña. O sea, a mí me dijeron que tenía ceguera, pero yo dije, es que tiene que ser esta niña. Entonces, me quedé muda 2 días sin decirle nada a mi marido, y ya al tercer día le comento, y mi marido así con ojo cuadrado de... ¿Cómo? Y entonces a ver la nota y me dice, sí, tiene que ser esta niña. Y seguimos el proceso de las evaluaciones, nosotros sin decir nada y ellos también, o sea, porque no te dicen nada de los niños hasta que tú tengas tu carta de idoneidad. Entonces, en el trayecto hablábamos de la discapacidad, hablábamos
Y yo con la realidad, con la cruda realidad y las familias que tienen un integrante con discapacidad, pues yo fui muy clara. Y hablé mucho de mis miedos, mi marido también, mi marido más en la parte económica, decir, bueno, pero ¿qué necesita la criatura, verdad? O sea, sí. Pero a ver, la discapacidad que presenta, aparte de ceguera ahorita, para los que no entendemos un lenguaje más terrenal, ¿cuáles eran las otras discapacidades? Sí, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía, entonces su corazón, digamos, su corazón no se formó bien, sus caderas no se formaron bien, sus pies, un pie ha requerido 2 cirugías en un pie, muchos yesos, para ver si con los yesos se corregía, ¿verdad? Desde bebita, incluso en el DIF estuvo como 6 meses enyesada antes de cumplir el año de sus caderas, para ver si se soldaban, si el mismo cuerpo genera el huesito, ¿verdad? Internamente pues tiene nada más un riñón. Después se identificó en todos los estudios que se le han hecho. Entonces, y se decía que los niños que tienen ciertos problemas en los pies, pues pueden tener ciertos problemas neurológicos, ¿verdad? Entonces la niña fue superando cada una de las cositas de a poco, digamos. Pero en ese momento nos estábamos súper asustados, en realidad súper asustados por todo lo demás, o sea, porque decían, pero en ese momento todavía no la conocía. ¿No la conocía? No la conocíamos. Nosotros empezamos los trámites. Nomás nos habían comentado, a los 3 meses nos cuentan que además, que en efecto era la criatura que yo había visto en el reportaje, que tenía otras cosas. Y entonces ahí fue cuando empezamos a hablar de nuestros propios miedos como familia, de los retos, y pasaron otros 3 meses y nos dijeron que tenía un hermano. Entonces, bueno, muy padre, ¿no? Pero en ese hermano bien, también. Hermano biológico. Biológico, pero bien, sí, de salud. No, salud bien. Bien, sí. Entonces, nos dicen, llegó el momento de la carta. Entonces dijo la carta, dicen, pues sí, nunca la vimos la carta, pero nos dijeron, están autorizados para ser padres por adopción, tienen la idoneidad, pero no para esos niños. ¿Y eso por? Y yo, así me quedé yo. Y yo, estaban nosotros sentados y ellas paradas y yo, ¿por qué? Por lo que ustedes dijeron. Y yo no soy tan así, pero me quedé calladita. Entonces terminamos la sesión, entonces bueno, vamos a ver qué casos les vamos a... Entonces nosotros salimos del DIF Capullos al patio, entonces yo al patio le dije, así volteé y le dije, yo hasta aquí llego, no voy a mover un dedo por esto, si tú quieres, hazlo tú. Le dije adiós, así estaba un poquito molesta. O sea, le reclamaste. Sí, le reclamé. Entonces ya, estaba yo dando un curso, yo era voluntaria, facilitadora voluntaria en otra institución, dando un curso de meditación. Y había pues un grupo bien bonito, nos veíamos todos los sábados, así, eran como 12 sesiones. Entonces yo sospeché en las partes, yo era la encargada de organizar las dinámicas, es un curso pues es de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces ya nos conocíamos, yo me abro mucho en las dinámicas porque pues explico y... No, y de eso se trata. ¿Verdad? Entonces me di cuenta que alguien trabajaba en el DIF en ese momento. Pero yo dije, no puedo acercarme. ¿Alguien amigo tuyo? O sea, del grupo, donde yo estaba. No lo conocía. Entonces al final, en la semana 12, le digo, ahora sí te voy a pedir 2 minutos de tu tiempo. Íbamos a un convivio de celebrar el fin del curso, entonces nos sentamos enfrente, así como están ustedes. Y entonces, ándale, Vero, dime, ¿qué necesitas? Ok, le dije, ¿trabajas en el DIF? Sí. Quiero conocer a una niña. Y ya le di el nombre a la niña y me dice... una niña que ya traigo estoqueada y que la mira. Sí, y entonces me dice, ay, sí sé de su caso. Soy el director del DIF Capullos. Imagínate, ya te lo tocaste. No. Ahí está Diosito entonces, diciéndote. Dijo, sí. A ver, pero te voy a dejar, ¿qué más quieres? Sí, entonces yo no moví un dedo por sacar una cita, pero me la sacó el director. Dios. Ajá. No. Entonces me dijo, sí sé de su caso, y él es un médico pediatra que había trabajado, siempre apoyó mucho el Nuevo Amanecer, y yo lo conocía en conferencias del Nuevo Amanecer, pero yo no relacionaba que era la misma persona. Entonces él nos cuenta, o sea, me contó en ese momento, y a mi esposo también, que le contaba al equipo, al personal del DIF, que cualquier padre biológico tiene dudas. O sea, que no es, o sea, que es natural, claro. Que de hecho que es bueno, ¿no? Que uno se empiece a cuestionar qué va a pasar, o cómo le hacemos, vamos a poder, ¿no? Vamos a traer chinito. Sí. Entonces,
Entonces me dijo, bueno, la niña tiene 3 discapacidades, ¿verdad? O sea, tiene pues la parte visual, la parte del corazón y la parte física, la parte del trauma, de las piernas. Me dijo, lo que quieras. O sea, si tú quieres conocer a la niña y llevártela un mes, será un mes que la niña va a estar en tu casa y que la niña no sale, la niña no ha ido a ningún lado, la niña vive ahí. Entonces, lo que tú quieras. Y yo, wow. Entonces ya voy con mi marido y fue así como realmente, pues sí, es una señal. Es una señal. Eso fue lo más retador. Sí. ¿Y lo más hermoso? Pues realmente en ese momento, bueno, conocer a los niños. A los niños. Haz de cuenta, les comentaba. Bueno, pero eso, fuiste, a ver, platícanos también eso de cuando llegaste por primera vez a conocer. ¿Cómo se llama? No sé si se puede decir el nombre o no, pero si no le ponemos un nombre. La nena tiene su nombre artístico. Vamos a ver su nombre artístico. La nena tiene su nombre artístico, se llama Tita, Tita Alegra. Ah, Tita, mira, no. Tita Alegra. Oye, dio a mi abuela, que era la persona que una de las que más que yo le decía Tita. Y yo te digo, oye, de veras que todo tiene... A mí me emociona muchísimo, de verdad. Sobre todo porque... Es que qué testimonio, Chócala, porque no mi abuela se llamaba Tita también. Sí. Sí. Se llamaba mi abuela Tita. Fíjate nomás. Entonces, pues tiene el nombre artístico de mi abuela. Será el nombre Dios mediante que le pongamos cuando ya la adoptemos, ¿verdad? Tita Alegra, y el niño se llama ahorita Jesús Amadeus. Jesús Amadeus. Entonces, el 11 de diciembre nosotros fuimos a la entrevista y empezamos con todos los trámites y conocimos a los niños el 8 de septiembre. Y digo estos datos porque, bueno, para los que somos católicos, pues son fechas de la Virgen de Guadalupe. Yo en alguna ocasión, mucho antes, yo fui al santuario. O sea, yo cuando tenía momentos así, entonces hacía a la Virgen del frente del santuario, le dije, ya, quiero un hijo. Y entonces llego a la casa y me llaman, oye, Vero, es que queremos que seas la madrina de nuestro hijo. Entonces yo decía, bueno, me respondieron. O sea, tengo ahijados que fueron como entregados o asignados a mí como con alguna responsabilidad. Mientras tanto. Sí, es una responsabilidad. Exacto. En caso de que falten los papás. Exacto. Claro. Entonces, bueno, ha sido así como pues puras diosidencias, señales. Llegó el día de conocer a los niños. Bueno, llegamos con el equipo y el equipo muy lindos, muy contentos de que bueno, sí íbamos por esos niños, ¿verdad? Llegamos, conocimos a los niños, pues muy padre. O sea, la nena, yo siempre digo la huerca, así acá, muy regia, ¿no? Pero la nena inmediatamente sintió que estábamos, por ejemplo, jugando. Entonces, tú le haces así y ella entiende que estás jugando y lo empezó a hacer, ¿no? Entonces, jugamos felices. Luego, vamos varias veces a conocer, le llaman periodo de integración para conocer a los niños. Y entonces, paralelamente con el niño, con el hermano. Dos, juntos, juntos, sí. Entonces, a estos niños ya se había decidido, el Estado había decidido separarlos. Porque la nena, con todas las circunstancias que tenía, querían darle una oportunidad al niño. O sea, una oportunidad de que tuviera una familia. Entonces, el niño ya se había ido con una familia lejana, o sea, con alguien, así que la mamá de origen había dicho, pero lo regresaron. Entonces, el niño ya tenía como este dolor de haberse ido emocionadamente a una familia rechazado y ser regresado. ¿Qué Entonces, tenía ahí? yo creo, el niño llegó a, o sea, lo dejaron, está sonando mi teléfono, no sé qué hace. Lo dejaron a los 6 años. La nena estaba en su casa y la reportó una vecina. Entonces a la nena la encuentran pues con desnutrición, con infecciones en la piel, con pues soledad, hambre y demás. Y entonces el DIF busca a la familia, a los abuelos, a alguien que pueda pues con la niña, y entonces le dicen aquí hay 2 más y se los llevan a los 3 al DIF. Luego entonces la familia regresa por la niña grande, o sea, mis hijos tienen una hermana más grande, entonces regresan por la grande y la niña se llevaba muy bien con mi hijo, entonces tuvo la niña pues no sé, yo creo que fue también algo así que la niña se despide de su hermano. O sea, le dice, mañana ya me voy a ir. Entonces, eso fue algo muy bueno para mi hijo, porque supo que su hermana se estaba regresando y supo, o sea, su hermana le dijo, vaya, no, nada más se le desapareció. Entonces, mi hijo se queda,
se va luego con esta otra familia como en un proyecto de adopción, lo regresa, tenía 7 años, y él se acuerda de todo, o sea, él se acuerda de todo, y él me decía, no, porque le decía, tú llegaste a los 6 años, y me decía, no, yo llegué a los 2, y yo estuve en Villa Bebé, y yo, no, mi amor, tú llegaste a los 6, hasta que ya luego una trabajadora social que había conocido el caso, porque están divididos entre los niños que vienen por maltrato, sí, en un proceso que entran y salen, y los niños ya que se quedan pues para vivir ahí, y un proyecto ya de adopción o con otra familia. Entonces ya me dijo, no, sí, es que el niño vivían violencia, entonces llegaban, los trasladaban, y el niño se quedaba unos días en el DIF, y luego la familia iba por él y se iba. Entonces el niño estuvo de los 2 a los 6 años. Hombre, fue una historia de dolor, sí, ¿verdad? Claro. De mucho dolor. Entonces, bueno, así los conocimos. La primera vez que íbamos bueno, en uno de los días que fuimos a visitar a la niña, a los niños, no la encontrábamos a la niña. Entonces, de que fuimos al cunero y no estaba, y fuimos con el doctor y no estaba, y que estaba en los diferentes salones. Y entonces ya la encontramos y ya le digo, es que te andábamos busque, no te encontramos a la niña. Y empieza a llorar. O sea, sintió mi voz diferente, porque yo no estaba enojada, simplemente estaba como jugando. Y me acuerdo que en ese momento le prometí al oído que íbamos a estar con ella. Que íbamos a estar con ella, que íbamos a... Entonces, luego nos reconoció las voces. O sea, llegábamos y la niña estaba en la cuna, por ejemplo, en la cunita sentadita, y le empezábamos a hablar por la ventana y ya se... O sea, luego lo reconocía. Luego reconoce la voz. Sí, y luego el personal nos empezó a decir, se nos acercaban en las convivencias que estábamos ahí dentro, en la casa hogar, nos decían, híjole, nosotros oramos mucho porque ella tuviera una familia. O sea, mucha gente está orando, ¿no? Y luego ya, pues nos fuimos la primera vez que lo sacamos de paseo, fuimos, cuando nos vamos a subir al carro, yo tenía a la niña cargando, la niña me hace así, o sea, se dio cuenta de que ¿a dónde me vas a llevar? Sí. O sea, no me lleve, o sea, sí. Entonces ya, era todo explicarle para que fuera como relajándose, ¿no? Entonces, la primera vez que nos lo llevamos a la casa, salimos por un paseo aquí cerquita y luego ya nos fuimos un poquito más después a la casa. Recuerdo que estábamos en la alfombra, entonces mi esposo se acuesta con la niña encima, era muy chiquita, y la niña entonces hace su puñito así y le mete el puñito en el abdomen, muy profundo. Era su manera, era lo que ella conocía de caricias, eran los médicos haciéndole revisiones en el abdomen. Entonces nosotros estábamos, o sea, ella no sabía hacer otra cosa, ¿no? Entonces nosotros, entonces yo también quise vivirlo, sí. Lo vi así, entonces la niña así hasta sentías como un masajito, pero la niña muy, muy firme, como ella lo sentía, ¿no? Lo sentía, así. El cariño que ella sentía. Ajá, su manera de expresar cariño. Era lo que sabía, y entonces disfrutamos todo eso. Ese primer día en casa, por ejemplo, a mí me habían dicho, a los bebés nomás se les baña una vez al día. Y yo dije, bueno, ok. Yo había cuidado muchos bebés y en muchos lados, ¿no? Muchos sobrinos que son como mis hijos y demás. Pero bueno, entonces yo notaba que la niña no hacía nada más que si se molestaba, lloraba por 2 horas, que era lo que el corazón le aguantaba. Entonces, no hacía balbuceos como lo hace un bebé. Iba a cumplir 4 años y no balbuceaba. Se le iba un juguete y desaparecía. O sea, ya el juguete ya no iba por él, ¿no? Entonces, pero yo la metía al agua, a una bañerita, y yo sentía que ella estaba lista, feliz. Entonces la metí 8 veces ese día, porque hacía un poco de calor, era septiembre, no me acuerdo. Bueno, entonces la metimos 8 veces al agua, y en el 24 de diciembre, porque nosotros nos los llevamos a casa el 20 de diciembre, los conocimos el 8 de septiembre, y ya nos lo llevamos el 20 de diciembre. El 24 de diciembre en la mañana la metí al agua, y fue la primera vez que chacoteó el agua. O sea, que movió, o sea, vaya, se tardó 3 meses en empezar a responder de manera como un bebé lo hace desde meses que hace. Pero en ese inter de esos meses de septiembre a diciembre que se los dan, ¿ustedes qué experiencia tanto a nivel emocional, psicológica, o sea, cómo va creciendo, qué van sintiendo también que sería padre? Sí. Porque la verdad ahorita escucharte, pues sí, te vas a enamorar de un niño y todo eso, pero también viene la compasión, la ternura, el miedo también a lo que te vas a enfrentar, el miedo, porque si voy a poder, deja tú lo económico, ya lo emocionalmente, ¿verdad? Sí, al principio, bueno, fue todo nuevo, ¿verdad? Todo nuevo. Por ejemplo, íbamos en el camino
Y entonces la niña le gustaba mucho la música grupera, le encantaba. Pero mi esposo es muy musical, entonces le empezó a poner música clásica y la niña hacía esto con sus manitas, o sea, con la música clásica, sí. Y empezó a disfrutar todo. ¿Qué sentimos? Yo creo que estábamos, ¿cómo le llaman? A la expectativa. Esto que dicen las mamás o los papás cuando llega el bebé a casa, que no sabe si es de día y de noche, nos pasó, no sabíamos si era día y de noche. O sea, era así, estar con la niña, entonces la niña no podía dormir la noche y pues a mí se me ocurrió, yo ya tenía mi mecedora de años, entonces yo así en la noche y la huerca 2 horas y la huerca no se dormía. Entonces después supe que tenían una mecedora en la sala donde ella estaba y las ponían como 10 minutos a los bebés, entonces pues ella no se iba a perder sus 10 minutos de mecedora durmiéndose, sino que iba a estar, entonces era algo que empezamos a decir, las cosas normales no funcionaban, porque pues era otro mundo y era irnos metiendo en el mundo de ella. Nosotros fuimos a ver cómo la bañaban, como para que no fuera mucho el choque. Por ejemplo, la cuna, conseguimos una cuna idéntica a las que tenían ahí, porque yo quería que ella sintiera que no sintiera el cambio tan... Lo único que la cuna estaba de colores y allá no, pero pues ella no iba a ver los colores, ¿verdad? Pero sí fue como intentar que tuviera muchas cosas igual, y... Por ejemplo, el primer día tiraba la comida, fue muy agotante desde el principio, o sea, te preocupaba, es que la niña no ha comido, por ejemplo, y luego de repente la niña empezó a comer y de que un biberón y otro, y quería más, y 3 biberones, y me daba miedo darle más, y entonces no le daba más porque yo sentía que ya, y empezaba a llorar, así, haz de cuenta. Entonces sí fueron muchos momentos, muchas emociones, sí, muchas dudas, o sea, sí, claro, de todo lo que la niña iba a necesitar, bueno, y el niño también. O sea, oye, Vero, pues está bien interesante, pero también por el tiempo y todo eso, que yo creo que vale hasta la pena o después hacer otra de continuación. Si quisieras tú ahorita, pues yo obviamente ya acortando un poquito la historia de veras tan de testimonio, la adoptan, ya se van los 2 hijos con ustedes, sé que hubo un proceso ahí también, pero si tú pudieras compartir con nuestros amigos que tienen la intención también de adoptar o la intención de buscar hijos a través de, hijos que le llaman del corazón. ¿Qué consejo les darías a ellos? O sea, a la gente, porque estoy seguro que a lo mejor alguien nos está viendo lo que dices y tienes intención, pero les surge el miedo y les surge lo que yo creo que viviste. ¿Qué consejo les darías a ellos? Porque ahorita se ha dado cuenta que estamos viviendo en una sociedad donde cada vez menos y menos y menos personas quieren tener hijos. Sí. Y hay gente que quiere adoptar. ¿Qué les dirías? Realmente, si está en su corazón y tienen eso, es que den el paso. Porque realmente es una experiencia súper gratificante. Si es una experiencia de mucho trabajo, de mucha entrega, como a cualquier hijo, pero un poquito más porque vienen algunas broncas, algunos problemas, pero el amor y lo que se desarrolla en ti es igual. Vaya, es así tan intenso. Entonces, si es una decisión bien personal, pero si están ahí, si tienen ese sueño, híjole, adelante. O sea, es una experiencia. La realidad es que los primeros meses para mí eran como yo tenía mucha inseguridad como mamá. Entonces, si estaba al lado de una mamá, un papá que sabía, pues como que era a ver qué me dicen, o los terapeutas, así. Pero en 3 meses yo me di cuenta de que yo estaba 24/7. Entonces yo me di cuenta de que yo podía. Y entonces un día dije, a ver, si estos niños no son míos, entonces ¿de quién son? Entonces fue como un proceso de asumirme, otra vez chinita, porque sí fue como sentirme, como vivir la maternidad como insegura, como la sociedad te dice, pues no son tuyos, ¿no? O sea, bueno, entonces me dicen, bueno, la niña no, pero él sí es tuyo, y yo, los 2 son míos, y los 2 tienen otra mamá y tienen otro papá. Y una mamá de corazón realmente, que creo que a veces eso es lo que hace falta, ¿no? Porque podemos tener a veces, hay madres que también tenemos que precisamente, pues el hecho de que sean mamás no tienen el corazón para tener esa vocación o ese regalo que Dios les permite a ustedes como mujeres, ¿verdad? Pero pues definitivamente muchísimas gracias por tu testimonio, porque realmente yo creo que a todos nuestros amigos que nos están viendo, y si tienen ese anhelo de verdad de construir una familia que le llaman de corazón, no de coincidencias genéticas, sino realmente de ir buscando
esa vocación, ese llamado, pues creo que tú eres un testimonio de verdad que nos has dejado, creo, de verdad con la piel aparte chinita, de volver a creer en que hay gente que tiene ese sentido de servir, de vocación, el don de compartir, que tú el regalo como mujeres que tienen de ser mamás, yo creo que es un regalo para todos. No y sé, gracias, Vero, sobre Gracias todo por a abrir ustedes. tu corazón y recordarnos, bueno, que el ser mamá no es un título biológico, sino que nace desde el alma, ¿verdad? Gracias sinceramente por todo lo que nos compartiste y por este regalo que nos diste. Muchas gracias a Gracias. ustedes. muchas gracias, los esperamos en nuestro próximo episodio y gracias por compartir con Rodcast el puente de comunicación, de reflexión que queremos invitar y transmitir a ustedes. Y recuerden seguirnos en las redes sociales que vienen ahí en su pantalla. Gracias.